¿Me confirman ustedes si ya pueden ver la pantalla, compañeros? Ya, Inge. Va, Ujú. excelente, gracias. Entonces, nos habíamos quedado en el tema un poquito del acero de refuerzo, que habíamos visto ciertos aspectos muy importantes con respecto a lo que mencionaban las normas, tanto ASTM como las normas COWANOR. Ahora bien, algo muy importante que yo quiero hacer énfasis en la parte del acero de refuerzo, eh, es que nosotros como profesionales de la construcción debemos de seguir lo que siempre está establecido bajo un marco jurídico legal. Y más bajo un marco jurídico legal, pues estar eh, conociendo, sabiendo o estableciendo que todo lo que nosotros realicemos en obra, pues puede tener siempre sus repercusiones legales. ¿Por qué les digo esto? Porque para el acero de refuerzo habíamos dicho que nos íbamos a basar en la norma ASTM A615, que es la que habíamos visto que era la parte como estándar de los materiales de construcción, ¿verdad? Eh, si muy bien la STM es la norma global que se utiliza para verificar diámetros, corrugas, altura de corrugas, separación de corrugas, muestreo y composición de cada una de las aleaciones del acero, también es necesario que veamos lo que nos menciona la norma del Comité Guatemalteco de Normas, la NTG 36011, ¿sí? En su versión 2013, porque es la versión que ha estado como que un poquito más actual, ¿no? Habíamos dicho que el acero longitudinal, o perdón, que el acero de refuerzo lo íbamos a verificar más que todo en las aleaciones que tenían un poquito el tema del carbono relacionado a, es decir, las barras que utilizamos de acero de refuerzo longitudinal y transversal, como una viga, una cama, acero por temperaturas, estribos y demás situaciones. Habíamos dicho también que según la norma STM A615 teníamos eh, tres tipos de grados, ¿no? Grado 40, 60 y 75. Sin embargo, también tenemos la de grado 80, que era la que habíamos tratado de verificar en la clase anterior. Entre el acero, entre estos cuatro tipos de aceros, el más utilizado es el acero grado 40, que tiene un límite de fluencia de 40,000 PSI, el acero grado 60, que también es altamente utilizado. El grado 75 no mucho se utiliza, porque para el cálculo estructural, nosotros como diseñadores, pues preferimos elevar un poquito más el precio de los materiales, pero oficializar un poquito más la parte de el poder tener un acero grado 80. Un acero grado 80 ya es un acero que ha tenido un límite de fluencia bastante alto, primero, y segundo, que en su momento podríamos establecer que ya son aceros preesforzados que ya vienen con un límite de fluencia preestablecido que nos dan mayor soporte al momento de tener ciertos elementos estructurales. Decíamos también que podíamos conseguir varías desde los 6 metros hasta los 15 metros, siendo los 6 metros la varía comercial que usualmente nosotros podemos ver, los 9 metros o las varías de 9 metros que en ciertos lugares podemos conseguirlas, y las de 12 y 15 pues ya siendo por pedidos especiales. Ojo, estas varías no cambian en su momento en la elongación, en su límite de fluencia, en su porcentaje de doblez, en las corrugas o demás situaciones, y solamente es de acuerdo a la necesidad del cliente. ¿Cuándo podemos utilizar varías de 9, 12 y 15 metros? Por ejemplo, si nosotros tenemos un alto porcentaje de desperdicio en varías de 6 metros, podríamos verificar el poder utilizar varías de 9 metros, o cuando estamos utilizando pilotes, o cuando estemos utilizando cimentaciones muy profundas, cuando estamos haciendo ciertos pozos, o inclusive cuando estamos haciendo largas camas de armados para algún tipo de losa especial o una losa nervada que se necesita tener dimensiones muy en específico con longitudes de desarrollo y sin traslapes específicos. Definimos también entonces que dentro del acero de refuerzo
la norma guatemalteca, que es la NTG 36011, perdón, que les decía, pues establece dos tipos de barras de acero. Ojo, hablo de la 36011 porque la ASTM no las relaciona como tal, ¿va? Sino solamente las establece de acuerdo a la conveniencia del guatemalteco. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en Guatemala manejamos muchos tipos de acero. Manejamos tres tipos importantes. El primero es el acero original, sí, como usualmente lo conocemos, el que viene normado, el que trae el diámetro nominal exacto, el que trae el esfuerzo de fluencia normado mediante una certificación que más adelante vamos a ver. Tenemos el acero comercial, que el acero comercial también lo introducen en la 36011, pero no tiene estándares de calidad muy específicos. Sí, es decir, el diámetro nominal en ciertas varillas puede bajar, el peso específico, las aleaciones y composiciones químicas de la barra de acero también baja. Y también establecemos la parte de el acero, se me fue el nombre, pero es original, comercial y legítimo, creo que es, no me recuerdo, pero este otro tipo de acero es el que no está normado y es el que en la 36011 le llaman acero al carbón, barras de acero al carbón lisas, ¿sí? En otras palabras, el acero de un cuarto. Ustedes, si se van a la norma STM, en ningún momento menciona que las barras de acero deben de ser lisas, sino siempre deben de tener corrugas y que su diámetro mínimo es el de 3/8, es decir, 0.95 milímetros, ¿verdad? Pero la norma técnica guatemalteca pues nos establece y nos da un rango un poquito más grande para poder empezar a trabajar barras de acero al carbón lisas. Ojo, su funcionalidad estructural no es la mejor porque al momento de no tener corrugas significa que no amarra, como dirían por ahí, al concreto como tal. Por lo tanto, no podríamos soportar en una sección de concreto armado esfuerzos de flexo-compresión, sino trabajaría tanto el acero como el concreto de una manera totalmente independiente, en donde pues ya no tendríamos nosotros mayor injerencia dentro del diseño de las cargas que podrían estar asociadas a un elemento estructural. Sin embargo, así como la 36011 nos dice, mire, existen barras lisas, también nos dice, mire, existen barras corrugadas, ¿sí? Que son las que usualmente vemos en cualquier tipo de construcción. Estas barras corrugadas están normadas de acuerdo al área, al peso, a su diámetro, a la altura de corrugas, a la forma de la corruga y de la misma manera al ángulo, al diseño, al espaciamiento, a la altura, es decir, ya tiene muchas especificaciones muy establecidas. Y como nos dice en la diapositiva, es necesario mencionar que en la ASTM A615 no menciona en ningún momento las barras al carbón lisas, ¿sí? En Guatemala tenemos ese problema de que las barras al carbón lisas, al no estar normadas, muchas veces se fabrican de restantes de acero de otros tipos de hierro, ¿va? Usualmente, ¿qué es lo que se hace? Pues todo el desperdicio que cierta empresa logra juntar, lo vuelve a fundir y crea las barras de acero como tal. En la plataforma les voy a colgar una tesis de un estudiante de la San Carlos en donde él menciona el proceso de fabricación entre una barra lisa y una barra corrugada. Y realmente es un proceso bastante complejo que no tiene mayor estándar de calidad. Les soy sincero. Ahora bien, ¿por qué la NTG lo mete eh, como barras lisas y quieren normarlas? Bueno, porque en su momento se les ocurrió la brillante idea también de que al momento de estar normadas, se podría estandarizar la fabricación y determinar un límite mínimo de fluencia. Sin embargo, al no estar dentro de una
norma mayor, en su momento pues no se les puede establecer dichas composiciones como tal. Si muy bien las barras lisas son bien utilizadas para elementos no estructurales, me refiero a una costilla, a una mocheta, o muchas veces se utilizan como pines dentro de los blocks, por ejemplo. ¿No está bien utilizado? No, porque no se deberían de utilizar. ¿Por qué se utilizan? Por la facilidad económica, ¿sí? Es más fácil hacer, por ejemplo, una costillita con acero de 1/4, que es lo que usualmente se hace, que estar utilizando acero de 3/8. ¿Por qué? Por el tema de costos, ¿sí? Más que todo. Ahora bien, les estoy hablando un poquito de composición química porque quiero hacernos a la idea de que en algún momento las barras de acero de refuerzo no solamente están hechas de hierro, así como todos podemos creer, o de acero en algún momento como todos podemos creer, ¿sí? De igual manera, no solo la ASTM A615 menciona la composición, la manufactura y todas las especificaciones de las barras de acero, sino en su momento nosotros deberíamos de tener también a la norma ASTM A751. Ojo, porque esa norma también la van a buscar, y su equivalente en guatemalteco, ¿verdad? Esta norma ya nos menciona a nosotros la composición química de las barras de acero corrugado. Ojo, solo estoy hablando de acero corrugado, no estoy hablando de acero liso, ¿sí? Eh, hay diferentes, perdonen, hay diferentes barras o tipos de barras de acero corrugado. Sin embargo, una de las más fáciles de utilizar, una de las más frecuentes, son aquellas que tienen porcentaje de carbono, magnesio, fósforo y azufre. Son más el hierro, por supuesto, ¿verdad? Son 4 o 5 compuestos los que hacen a una barra de acero, cada una en un porcentaje muy en específico de acuerdo a las necesidades de que debemos de cumplir. ¿Cuáles son las necesidades que debemos de cumplir? Bueno, como mínimo, el porcentaje, perdón, el límite de fluencia que debería de tener ciertos puntos muy en específicos, ¿no? La norma STM A751 menciona en su momento que también, si por ejemplo el carbono es al 6% y yo se lo aplico al 8%, deja de ser una barra de acero como tal y pasa a ser una aleación más que tiene diferentes estudios a los cuales nosotros tendríamos que guiarnos para poder establecer dichos porcentajes de su composición química y establecer bajo qué rangos o a qué puede ser aplicada. Porque lógicamente una barra de acero que tenga más azufre, por ejemplo, que carbono, tiende a tener composición química al momento de entrar en contacto con sulfatos de una manera distinta a tener que una barra normal, ¿no? De la misma manera, se establece la metodología de muestreo, se establece la metodología de cómo determinar a cada 100 barras, por ejemplo, debemos de analizar 3, tanto en su composición como en su diámetro nominal, en el largo, etcétera, etcétera. Ahora bien, es importante mencionar que entre el acero grado 40, 60 y 80 no solamente nos centramos en el límite de fluencia, sino también en su composición química. Y más que su composición química, también nos deberíamos de regular hacer, por ejemplo, establecer el peso específico de ciertas barras porque no nos dan la misma cantidad. Por ejemplo, de acero 3/8 en un quintal de 40 que de 60. Lógicamente va a ser más pesado el hierro, va a tener diferente composición, por lo tanto deberíamos de analizarlas bajo diferentes normas. Y eso es lo que nos dice nuestra diapositiva. La norma A615 o la COGUANOR 36011 se utiliza únicamente para acero grado 40, ¿sí?
Para aceros grado 60 y aceros grado 80, ya utilizamos la norma ASTM A706 y su equivalente que en Guatemala, que es la NTG 36016. ¿Esto por qué se da? Bueno, porque en algún momento necesitamos diferenciar cuándo utilizar grado 40 y cuándo utilizar grado 60 o grado 80 en su default. Por ejemplo, hay es bien conocido que, por ejemplo, la electromalla muchas veces no es acero grado 40, sino es acero o grado 60 o grado 80. ¿Sí? Es ahí porque se reduce el diámetro y se aumenta la capacidad de límite de fluencia. La electromalla, por ejemplo, la utilizamos muchas veces como acero por temperatura, un acero de refuerzo simple que no necesita mayor problema. ¿Por qué? Porque ya viene estirada, porque ya viene con un límite de fluencia alto que pueda soportar las cargas a flexión que de un X o Y elemento estructural. ¿Dónde determinamos cuánta carga ya ha soportado, cuánta composición debe tener? En las normas ASTM 36016, por ejemplo, según se apliquen al acero grado 60 u 80. Ahora bien, antes de pasar a esta diapositiva siguiente, pues nosotros debemos enfocarnos muy bien en lo que les decía anteriormente sobre los tipos de acero que encontramos aquí en Guatemala. Si muy bien el único acero que está legalmente inscrito o que está legalmente reconocido o en su momento que yo podría decirles, mire jóvenes, este podría estar normado es el acero comercial o el acero original, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acero original usualmente trae un código muy en específico que nos dice, esta casa lo fabricó, tiene tanto límite de fluencia, es acero 40, grado 60, grado 75, grado 80 y el diámetro al cual, pues, o el número de varilla al cual yo me estoy refiriendo, ¿no? Este acero es el que deberíamos de utilizar. Yo siempre lo he visto de tres maneras y cada vez que me toca dar el curso lo doy de tres o enseño las tres varillas totalmente distintas. Si ustedes se van a un acero original, supongamos una barra de 3/8, ustedes pueden tomar la barra, ¿la van a lograr doblar? Sí, porque es de 3/8, es bastante simple el poder establecer o el doblar el límite de fluencia de una barra de acero. Sin embargo, si la empiezan a doblar, pues solamente van a ver que se va a empezar a doblar y doblar y doblar y doblar. Es decir, muy pocas veces va a lograr romperse, ¿no? Para el acero comercial, pues, perdón, antes de pasar, y el acero original, por ejemplo, si ustedes tocan una barra de acero, supongamos que esta sea la barra de acero, tocan y pasan su mano sobre la barra de acero, ustedes van a sentir cómo se resaltan las corrugas de una manera bastante pronunciadas, ¿sí? Ahora, si nos vamos al acero comercial, el acero comercial, la primer falla que tiene es que el diámetro al cual nos estamos refiriendo no es el mismo. Más adelante vamos a ver los diámetros del acero y se van a dar cuenta ustedes de que son puntos muy en específicos. Cuando nosotros diseñamos una viga o una columna para hacer la distribución del acero o una losa, pues debemos de tomar en cuenta el diámetro nominal normado al cual estamos diseñando, ¿sí? Al momento nosotros de construir con acero comercial, por ejemplo, ese diámetro nominal no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es menor. Aún más, las corrugas no se encuentran al ángulo al cual tendría que establecerse para poder verificar la parte de que sí es normado. Insisto, si ustedes le vuelven a pasar la mano al acero comercial, no van a sentir la altura de la corruga como tal, ¿sí? Sino cada vez se va a sentir más gruesa o más delgada. Y aún más al otro tipo de acero, al cual, pues, tal vez no debería ni mencionarse porque no está normado en ningún código de construcción,
pues ustedes se dan cuenta que lo empiezan a jugar, a jugar, a jugar y de tanto jugarlo, se va a romper. Lo mismo pasa con las varillas de acero de 1/4, ¿no? Que empiezan a romperse conforme la van jugando, ¿sí? Si eso pasa sin aplicándole solo fatiga, no se le está aplicando ni flexión ni compresión, imagínense en una construcción como tal. Yo siempre lo he dicho, si ustedes construyen solamente con comercial, pues de plano se arriesgan a que sus construcciones no sean las adecuadas. Pero ojo, siempre, aunque lleve un poquito más de recurso, deberíamos de guiarnos a lo que nos dice el acero comercial. ¿Por qué? Perdón, al acero original. ¿Por qué? Porque es el que está normado. Y es ahí donde empiezo a anidar un poquito los conceptos sobre lo que les mencionaba anteriormente. Todo lo que hagan ustedes tiene repercusiones legales dentro de su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, construyen ustedes una casa, la diseñan con acero original y en su momento, pues viene un sismo de una magnitud bastante grande, derriba la casa, los propietarios los demandan y al momento de hacer todas las pruebas de espertaje y peritaje de parte del ente competente, se dan cuenta que ustedes no metieron acero comercial, sino no metieron original, sino comercial, ¿verdad? En su momento, pues a ustedes tienen el peso de la ley por no estar utilizando materiales normados, ¿sí? Y aún así, si se logra comprobar que fue por error y suyo e involuntario, pues van a tener muchos problemas legales. Entonces siempre es necesario que nos cuidemos las espaldas, que podamos verificar la parte de poder construir con estándares de calidad bastante puntuales. Pero ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo voy a la ferretería y digo, mire, regáleme 20 quintales de 3/8 de original y a la mera hora, pues no es original? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, primero al tacto. El acero original siempre va a ser más pesado, siempre va a tener corrugas más saltadas y siempre va a tener un código diferente al acero original. Este código es el que se les muestra en pantalla, ¿sí? Por ejemplo, no es hacer promoción, pero este es hierro AG, lo maneja de esta manera, lo maneja en ambos extremos de una varilla, ustedes lo pueden comprobar, en donde tenemos primero la casa que ellos de su comercio, de su venta, ¿no? En este caso es AG. Seguido de ello, pues tendríamos que establecer el número de designación de la varilla. Ojo, aquí en Guatemala estamos acostumbrados a llamarle de media, de 1/4, de 3/8, de pulgada, de 1 1/8, de 1 1/4, etcétera, etcétera. Lo correcto es que en su momento nosotros le llamemos de acuerdo a la designación original, es decir, o a la designación que tiene la norma como tal. La norma a ustedes no les va a mencionar varillas de media, por ejemplo, sino les va a mencionar que son varillas número 4. Existen solamente varillas normadas desde la número 3 hasta la número 18. Entonces, siempre es importante que veamos para establecer si estamos comprando, si tenemos el diámetro adecuado, el número de designación de varilla, ¿sí? Lo que hacemos aquí en Guatemala es a todo le agregamos 8. Por ejemplo, la varilla número 3 de 3/8. La varilla número 4 es la de media. La varilla número 5 es la de 5/8. La varilla número 6 es la de 3/4, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante que sí lo manejemos eso tal vez como un vocabulario más hacia el cliente, como un vocabulario más de compra y venta, o muchas veces hacia los maestros de obra. Pero ojo, lo importante es llamarle varillas número 3, varillas número 4, varillas número 5. Luego de esto, pues tenemos una W, que es lo que nos dice que es la norma A706 para varillas grados 60 y 80. Luego de eso tenemos el número de límite de fluencia que tiene el acero, que ya sería 40, 60, 75, 80. Y por último, en dónde fue hecha. Esto es muy importante porque hay casas
dedicadas a la distribución, ojo, solo distribución del acero, que exportan acero desde Costa Rica o desde México. No estoy diciendo que sea mal acero, no estoy diciendo que de otros lados tampoco lo debamos consumir, pero ojo, estas varillas que tienen el código guatemalteco vienen certificadas por la ASTM y por la Coguanor, ¿sí? Y si vienen por ASTM está bien, si viene por Coguanor les da como ese plus. ¿Por qué? Porque se adapta más a lo que estamos viendo aquí en Guatemala, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos ahora la competencia que es aceros del rayo, creo yo, o hierro del rayo, dice. En su momento, le vamos a hacer aquí zoom, pues podemos establecer que es casi la misma numerología, ¿no? Podríamos decir, primero ahí ya no dice AG, sino ya solo tiene el rayito, el diámetro o el número de designación de varilla, W que es fabricada bajo una norma en específica, 40, 60, 80 o 75 si un aplique, y GUA que es hecho en Guatemala. Muchas veces me he dado cuenta que este GUA lo están cambiando y ya no le ponen GUA de Guatemala, sino ya solo le ponen GT, por ejemplo, ¿sí? Pero lo correcto es que venga establecido como GUA. Ahora, aquí esto era lo que yo les decía. Aquí solo nos llega al número 11, pero ahí tenemos hasta el número 18. La designación de los diámetros de la varilla. Las varillas, teóricamente, tendríamos que decir número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta la número 11 es el número de fabricación conocido que puede ser comercialmente encontrado en cualquier ferretería, en cualquier distribuidora. Pasándose del 11 ya tienen que ser aceros por pedido especial, tanto por longitud como por peso y porque en su momento se van a dar cuenta que no nos dan ni una varilla por quintal, ¿sí? Entonces tienen que ser una fabricación muy en específico. Y esto era lo que yo les decía, aquí donde tengo el cursor, por ejemplo, a la de 3 octavos le ponemos un 8 abajo, o a la número 3 le ponemos un 8 abajo y ya es de 3 octavos. A la número 4 le ponemos un 8 de denominador y ya es de media. ¿Cómo lo conocemos nosotros? 3 octavos, media, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos y de pulgada y demás situaciones. Sin embargo, es necesario que manejemos la terminología estándar, que son varías desde el 3 hasta el número 11. Y aún más, aquí refuto lo que había dicho anteriormente. Si se dan cuenta, aquí no aparece una varilla número 2. ¿Por qué no aparece una varilla número 2? Que en dado caso sería la varilla de un cuarto. Porque no está normada, porque no está dentro de la ASTM, porque en algún momento no podemos controlar o no podemos determinar el control de calidad en dicha varilla, ¿sí? Entonces, lo ideal es que entre menos utilicen ustedes varillas de un cuarto, pues sería lo mejor. ¿Dónde sí las podemos utilizar? Para separar formaletas, por una costillita que tenga que colocar, no utilizarla para soleras, no utilizarla para cimientos corridos, porque en su momento no tiene la resistencia adecuada. ¿Preguntas hasta el momento, compañeros? Inge, disculpe, ¿cuál dijo que era el que no tenía la resistencia adecuada? Es que no mucho le escuché. La varilla de número 2, que esa es la varilla de un Gracias. cuarto, que no está normada y no tiene la resistencia correcta. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veamos entonces. Dentro de la 36.011 y la 36.016 establece las corrugas a las cuales tendríamos nosotros que guiarnos para establecer que una varilla de acero de refuerzo está realizada de una manera correcta, ¿verdad? Podríamos establecer lo siguiente. La 36.011 nos da en su momento cierta definición de qué es una corruga. Una corruga nos dice que se define
como la saliente o nervadura transversal de una barra corrugada. Es decir, las graditas que podríamos establecer en su momento, ¿no? Para poder verificar la parte de que es funcional o no. Dentro de la construcción guatemalteca siempre vamos a encontrar dos tipos de corrugas. Tal como lo observamos en la imagen, tenemos una corruga única que solo es una diagonal a la cual está en las orillas de la varilla, muy utilizada, pero que no es la mejor manera de poder utilizar o poder establecer una corruga como tal. Y también podemos definir que existen corrugas en sentido de X o lo que le llaman una corruga doble, que es lo que usualmente se ve en la construcción en Guatemala y es lo que, según normas en específico, podríamos establecer que es lo ideal, ¿no? ¿Por qué y para qué se utilizan las corrugas? Bueno, recordemos, por ejemplo, para cuando estamos diseñando una viga, se diseña bajo los esfuerzos de flexocompresión, ¿sí? Es decir, la compresión la aguanta el concreto y la flexión la aguanta el acero. ¿Qué pasaría si tuviéramos una varilla lisa, totalmente lisa? Bueno, supongamos que mi mano es el concreto y que esto es el acero, el lapicero es el acero. Al momento de haber un movimiento sísmico, empezaría a moverse, ¿sí? Es decir, empezaría a jugarse el acero y el concreto de manera distinta, cosa que estructuralmente es un caos tal, porque nos provocaría que nuestros elementos estructurales tendrían una tendencia a la falla. Entonces, para evitar esto, pues se ha determinado que las corrugas hacen como que el tope de nuestro acero con el concreto, ¿no? Por lo que eso nos daría a nosotros el impedimento de que en algún momento, en algún movimiento sísmico, pues pasaría esto, sino que ya estaría un poquito más seguro y se movería como un elemento estructural como tal y como fue concebido. Ahora bien, hay algo muy importante que debemos de saber. Las corrugas también deben tener un punto en específico al cual no deben ser ni mayores ni menores. Es decir, debe de tener un espaciamiento muy, muy, muy definido. Debería de tener de la misma manera una altura definida de acuerdo a las características de la varilla. ¿Por qué de acuerdo a las características de la varilla? Porque no es lo mismo una varilla número 3 en su diámetro, en su área nominal, que una varilla, por ejemplo, número 11, que ya es una varilla de un diámetro bastante, bastante grande, ¿no? Las corrugas, lógicamente, se establecen de acuerdo al diseño de nuestra varilla de acero. Se establecen, si ustedes, me imagino que todos han visto una varilla de acero, están en ambos lados de la varilla, alrededor de toda la varilla, mejor dicho, ¿sí? Usualmente las encontramos en formas de X, ¿sí? Para evitar el desplazamiento de la varilla de acero en ambos sentidos dentro del concreto. Las corrugas nunca deben tener un ángulo menor a 45 grados, porque eso significaría en su momento que están haciendo más estorbo de lo que ayudan, pero tampoco deberían de tener un ángulo mayor a 70 grados, porque ya en 70 grados podríamos establecer que en lugar de ser un tope, podrían ayudar a que la varilla pueda mover y disgregar el concreto al cual se están ajustando. Una corruga siempre y preferiblemente debe ser una corruga doble en forma de X, tal como lo vemos acá. Muchas casas fabricantes de acero establecen las corrugas así en forma de triángulos solamente por facilidad para no crear una X. Lo ideal es que manejemos siempre corrugas dobles en forma de X, que eso nos va a crear una mejor adherencia entre el concreto y entre el acero. Como les decía, las corrugas no se miden, ¿qué les digo yo? Con un ángulo menor al 45 grados, ¿sí? Siempre, nunca debe ser menor este ángulo porque en su momento podríamos crear un ángulo llano
y ya la adherencia hacia el concreto no funcionaría. Tampoco deberíamos de crear corrugas muy grandes porque en su momento no nos funcionarían como tal. Ahora, bien, aquí es donde doy un poquito el tema de la explicación de las corrugas a través del tiempo, porque si ustedes tienen la oportunidad de ver una construcción de concreto armado, les digo, desde hace unos 30, 40 años, las corrugas eran totalmente distintas a lo que estamos acostumbrados a ver ahorita, ¿sí? Veamos una construcción de nuestros abuelos, de nuestros tíos o tal vez de nuestros papás. Si era de concreto armado, antes dejaban las varillas en las terrazas como para seguir construyendo. Y de las corrugas, teníamos la varilla de acero y las corrugas no eran ni inclinadas ni eran en forma de X, eran redondas, ¿sí? Es decir, habían dos tipos de corrugas. Iban en forma de espiral, que muchas veces era para diámetros bastante grandes en forma de sunchos, o eran de forma circular, es decir, era como un anillo que amarraba a nuestra varilla de acero y que en su momento pues se creía que era de la manera correcta de utilizarlos. O también en la espiral se formaban unas espirales de 45, 60 grados, entre 45 y 60 grados, que supuestamente provocaba una mejor adherencia al concreto. Sin embargo, estas corrugas eran muy imprácticas porque para que funcionaran tenían que tener un peralte un poquito más alto de lo normal. Por lo tanto, pues el diámetro de nuestra varilla se incrementaba la altura de la corruga se incrementaba conforme se incrementa el diámetro de nuestra varilla. Entonces dejaba de ser impráctico el poder colocar las varillas o las corrugas de esta manera. Luego de ello, pues vinieron las corrugas tipo simple, de solo una diagonal, y empezaron a colocarle las corrugas de manera diagonal. Estas corrugas tenían un ángulo de 30 grados. Les estoy hablando de 20 años hacia atrás, entre 95 y 2000. Estas corrugas también son imprácticas porque en su momento el ángulo era muy bajo y no se podía establecer de una manera la funcionalidad correcta, ¿no? Luego, pues vinieron las corrugas un poquito de 45 a 60 grados, donde ya se empezaba a normar la parte estándar de las corrugas. Luego, pues ya empezaron a aparecer las corrugas en forma, ya no en forma de X, sino en forma de triángulo, como lo mirábamos en la diapositiva anterior, en la parte de abajo, que eran muy bien aceptadas, sí, pero tenían una gran deficiencia, que en su momento la parte llana de arriba, donde se juntaban las corrugas, o en la parte de abajo, donde se juntaban las corrugas, lograba ser tan pequeña que era una altura despreciable con respecto al sentido de la corruga. Luego de ello, entonces, vinieron las corrugas que tenemos en la parte de abajo con diferentes ángulos. Esto sí era muy funcional, pero se dieron cuenta las personas que investigaban el uso del acero que en algún momento una corruga tenía que ser más grande de la otra, tanto en su ancho como en su alto, para que pudiera funcionar. Entonces, al momento de la fabricación se volvía impráctico. Por lo tanto, entonces se creó ahora la estandarización de que las corrugas deberían de tener un sentido en forma de X con ángulos no mayores a 70 grados. Las corrugas, como les decía, deben de tener un espaciamiento muy exacto una con respecto a otra. ¿Por qué? Porque si están muy pegadas, se pierde el sentido de la corruga, es decir, la adherencia, y si están muy alejadas una de otras, también se pierde el sentido de la adherencia. Lo que nos dice la norma, tanto la 36.011 y la 36.016, es que en su momento las corrugas no deberían de distanciarse 0.70 veces el diámetro nominal de la varilla. ¿Por qué les llamo diámetro nominal? Bueno, porque en su momento existen dos clases de diámetros, el diámetro real y el diámetro nominal. El diámetro real es el que utilizamos para diseño y el diámetro nominal es el que utilizamos bajo normas para establecer todas estas clases
de características. Y aún más, la altura de una corruga nosotros la podríamos medir mediante un vernier muy posiblemente y establecer que para cada tipo de varilla existe una corruga totalmente distinta. ¿Sí? Las corrugas son muy importantes cuando nosotros compremos acero. ¿Por qué? Porque el acero comercial tiene corrugas más delgadas, más pequeñas y más separadas que una corruga y que una varilla de acero corrugada original, si lo queremos ver así, ¿sí? O una varilla normada. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que dar mucho cuenta cuando estemos estableciendo ya un trabajo muy específico con las varillas de acero, ¿no? Muchas veces por querernos ahorrar unos 200, 300 quetzales en acero, decidimos comprar el original. Sin embargo, el original, insisto, perdón, el comercial, insisto, este acero no está normado al 100% y sus características varían en un 20% a las características del acero que sí está normado. Y esta es la tablita que en su momento nos establece la norma 36.011 para verificar la parte del acero como tal. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos dice el número de designación de varilla. Del lado izquierdo o sin paréntesis, si lo queremos ver acá, tenemos la designación de varilla guatemalteca. Y entre paréntesis, tenemos la designación de varilla como tal, ya estandarizada tanto en Cowanor como en ASTM. Ahora bien, veamos, esas letritas medio se notan, pero ya es defecto, default de la norma, ya eso lo trae así. Esto solo es un pantallazo de la norma. Nos dice que nos vayamos al D. Y dice, ojo, los tamaños nominales no están contemplados en ASTM A615, ni la 615M diagonal o guión 12. ¿Qué nos dice o qué nos da a entender eso? Que solamente las tenemos dentro de lo que es Cowanor. ¿Y por qué les menciono esto? Porque, por ejemplo, la 8M que ellos mencionan acá no está establecida en la norma ASTM, pero en la guatemalteca sí, y es la varilla de 1/4. Es la varilla que teóricamente no tendría que existir, pero que Guatemala la tiene existiendo como tal, ¿verdad? Y luego tenemos la varilla número 10, que sería la número 3, la 4, 5 y bla, 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 bla. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Bueno, en su momento les estoy mostrando esto porque acá en esta tablita tenemos ya establecidos, por ejemplo, para la varilla número 3, que tenemos un diámetro de 0.375 pulgadas, un área de 0.11 pulgadas cuadradas y que deberíamos de tener una corruga de 0.38 milímetros de alto. Ojo, casi medio centímetro, ¿sí? Aquí, esto nos dice a nosotros, en su parte central, donde dicen dimensiones nominales, pues el diámetro al cual nosotros tendríamos que referirnos para poder diseñar el área de la sección transversal, para poder diseñar y hacer nuestra distribución del acero como tal, ¿sí? Esto, si yo quisiera hacerlo de una manera empírica, pues podría colocar que de 3/8 lo traspaso a milímetros y en su momento podría establecer que sí, muy posiblemente ya podría definir eh, cuáles son los criterios a los cuales me voy a referir para establecer una sección transversal, por ejemplo. Pero es importante siempre que ustedes tengan claro que entre menos cálculos haga en conversiones, en cuestión a materiales o en cuestión al acero de construcción, pues más exacto va a ser mi cálculo. ¿Qué les recomiendo yo? Siempre guíense a lo que les dice la norma. Por ejemplo, la norma me establece que para
varías número 4 tendría que tener 12.7 milímetros de, de diámetro, ¿sí? Y que los 129 milímetros cuadrados, pues los podría yo establecer para la distribución de mi acero. Nada más. Ok, ahora veamos esto, el acero de refuerzo como tal. Esto yo lo saqué de una manual. Les voy a enviar también, por cierto, al WhatsApp el contacto de una ingeniera de la Academia de Aceros de AG, para que ahí dan cursos de actualización sobre aceros de Guatemala. Eh, y siempre le mandan a uno catálogos, siempre le mandan a uno normas o boletines técnicos con respecto al acero. Es muy bueno que se inscriban, tal vez para hacerlo de su conocimiento. Pero esta tablita yo la saqué de estas normas que le mandan a uno por correo electrónico cuando se inscribe a este tipo de cursos. Nos dice la cantidad de varías por quintales que no, teóricamente nos debería de dar la ferretería cuando nosotros compramos las varías de acero como tal. Y les digo teóricamente por dos situaciones. Primero, porque una ferretería de Doña Chonita, por ejemplo, si yo le compro, ¿qué les digo yo? Acero de 3/4 no me va a dar 3.382 varías, sino muy seguramente me va a dar 3 varías, ¿sí? O 3 varías y media. O por ejemplo, para 3/8 no me va a dar 13.5 varías, sino me va a dar 13 varías, como lo manejan en ciertas ferreterías, ¿verdad? Entonces acá yo establezco de acuerdo a los largos la cantidad de varías aproximadas a las cuales tendría que establecerme o tendría que centrarme yo para poder hacer el cálculo rápido de cuánto acero necesito, ¿no? Por ejemplo, para varías de 3/8 necesitaría 13.5, para varías, o me darían 13.5 varías por un quintal, de varías de media siempre me dan 7, por ejemplo. Para varías de 5/8 me dan 5 en algunos lugares, pero aquí me establece 4.871. ¿Cómo saco esos números? Bueno, esos números dependen mucho de esta tablita y de la masa nominal que en su momento podríamos establecer para determinar la cantidad de varías por metro de las que estamos manejando. Y si se dan cuenta, entre más larga es la varía, menor cantidad de varías me dan. Para un quintal de 6 metros de la varía estándar, me dan 13.5 varías. Pero para una de 15 metros, un quintal de 15 metros, 3/8, solo me dan 1/3 de lo que me dieron anteriormente. Es decir, me dan 5.4 varías. Lógicamente, esto va a cambiar con respecto a la demanda comercial, si lo queremos ver así, de lo que estamos trabajando. Y es ahí, si no estoy mal, la parte de la tarea que habíamos dejado. Le voy a preguntar vamos a ver. Araceli, por favor, ¿me podrías decir cuánto averiguaste de cuántas varías de media dan por un quintal? No, Inge, no pude salir a preguntar. Ok, gracias. Alexis, ¿me podrías decir cuántas varías de media dan por un quintal? Bueno, lo que yo investigué fue del original, 7,5 por 2 quintales, dan 15 varías. Claro. Ok, gracias. Diego, ¿me podrías decir cuántas varías dan de 5/8 por un quintal? Digamos, por un quintal, ¿verdad? Ajá. Dan 4.5. 4.5, ok.
Pues fíjense que es, gracias por su apoyo, sí es muy variada la situación esta de cómo establecer cuántas varías podrían dar por un quintal, ¿no? Muchas veces nosotros como profesionales de la construcción deberíamos de adaptarnos a lo que nos dice la norma, no a lo que nos dice la ferretería. ¿Por qué? Porque hay ferreterías que son muy pilas y que nos bajan un poquito a nosotros, por ejemplo, de media, yo sí sé que son 7 varías y media por un quintal, pero hay ferreterías que no le pierden, ¿sí? Y nos dan 7 varías por un quintal. Eso nos quita a nosotros un porcentaje ya bastante amplio de ganancias, si lo queremos ver así, para establecer la cantidad de varías. Ahora, si muy bien se maneja un estándar dentro del área de San Pedro San Marcos, también podríamos definir que tenemos una fórmula bastante sencilla, pero que en su momento se nos puede complicar el establecer, cuántas varías por quintal dan, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, yo hacía cuando trabajaba en otros lugares y no me daban respuesta rápida a las cotizaciones que yo pedía? Entonces lo que yo hacía era dividir 121 dentro de la designación de la varía al cuadrado. Por ejemplo, 121 dividido 9 a mí me da 13.44, ¿sí? Esto lo llevaba a 13.5 y en su momento pues es lo mismo que me establece acá. Por ejemplo, veamos la de 5 octavos. 121 dividido 25 me da 4.84, que en su momento pues yo lo redondeaba a 5, pero también lo podía redondear a 4. Esto es como para que ustedes tengan un estimado más o menos de cuánto por quintal deberían de tener. Ahora, sí es bien importante cuando ustedes ya empiecen a ejercer su profesión que tengan un, un distribuidor donde ustedes ya sepan cuántas varías por quintal y de qué tipo les van a dar, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes, como les digo, quieren hacer un cálculo rápido porque necesitan en obra y hacerlo así y no se recuerdan, pueden dividir 121 dentro de la designación de la varía elevado al cuadrado y eso les daría a ustedes una cantidad aproximada, ¿verdad? Dije una molestia. ¿Sí, Diego? ¿Lo podrías poner ahí, no sé, tal vez la fórmula otra vez, para que la podamos apuntar ahí porque se fue un poquito rápido, disculpa? Dale. La voy a poner aquí con... Lo que pasa es que... Vamos a ver. Ahí más o menos se logra ver. La verdad es que no tengo mi iPad a la mano como para entrar a la sesión. Si no, esperen. La fórmula es así como se las medio coloqué en la pantalla ahorita. Es 121. Muchos la manejan como 121.5, pero a mí no me gusta porque da mucho porcentaje de error. Entonces yo establezco que es 121 dividido la designación de la varía elevado al cuadrado. Se los voy a colocar aquí en la pantalla. Entonces el número de varías debería de ser 121 dividido el diámetro elevado al cuadrado, tal y como se los estoy colocando en la parte derecha, ¿verdad? Como les digo, es un cálculo rápido, no es un cálculo exacto, porque nosotros tendríamos que, en su momento, pues tendríamos que establecer pues ciertos estándares.
pero sí nos logra llegar a aproximar a un punto casi intermedio, casi que exacto, para que logremos sacar un cálculo rápido. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto. No, Inge, todo bien. Ok. Bueno, entonces sigamos. Vamos a ver. Muy bien. Sigamos verificando la parte de la clase. Bueno, y ahora aquí vamos a ver un par de ejemplos ya más prácticos sobre lo que son las varillas de acero y las corrugas como tal. Si ustedes se dan cuenta, este par de fotografías ya tiene su tiempito, si lo queremos ver de esta manera, viene a anidar un poco el tema de las corrugas. Por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo yo podría establecer que es una varilla de hace 20 años o 25 años, solamente por la forma, la altura y el distanciamiento de las varillas. Si muy bien estamos utilizando, o perdón, de las corrugas, si muy bien estamos utilizando varillas bastante delgadas, se dan cuenta que en su momento, pues, las corrugas ya desaparecieron casi en un 80%. ¿Por qué se logra establecer esto? Dos cosas. Primero, por la exposición a efecto a partes externas o a la exposición a la intemperie que podría darse en su momento y que provocaría tanto el agua, el polvo, el viento, que se genere corrosión dentro de la varilla de acero. Y si esta no ha sido recubierta de algún material que nos pudiera nosotros proveer o decir que está protegida, pues lograría pasar este tipo de corrugas. Si ustedes se dan cuenta, las corrugas tienen un ángulo bastante pronunciado, no tienen un ángulo de 45 grados, tienen un ángulo aproximado de 30 grados en ambos sentidos, medio se logra ver la X, pero son de las corrugas que se estaban utilizando anteriormente. ¿Cuál era la gran deficiencia de estas corrugas? Que conforme se iba pasando el periodo de vida útil de nuestra varilla de acero, en su momento no funcionaba de la manera adecuada. Me atrevo a decir que el 70% de las viviendas que fueron construidas hace 40, 30 años tiene este tipo de corrugas. Ahora bien, veamos la de la parte derecha. Yo me atrevería a decir que esta casa podría, o estas varillas pudieron ser construidas, pudieran ser fabricadas en 2005, 2006, por dos situaciones. Primero, porque si muy bien sí tiene corrosión, todavía logra verse el color del acero, también logra verse de una buena manera la altura de las corrugas, pero ojo, yo puedo establecer que estas son corrugas de hace 15 años aproximadamente, porque hace 15 años se dejaron de utilizar en X, como yo se los decía anteriormente, y se empezaron a utilizar en forma triangular, a un ángulo no mayor a 70 grados. Sin embargo, estas tienen gran parte de pecados, si lo queremos ver así, como lo decía mi catedrático. ¿Por qué? Porque al momento de tener ángulos bastante pronunciados, ya no logra formarse la corruga como tal, sino son líneas en forma de sunchos que en su momento podrían ayudar a disgregar el concreto. Primera característica de las fotografías. Segunda, yo me atrevería a decir que el acero del lado izquierdo no es un acero original. ¿Por qué? Porque no tiene un diámetro definido exacto. Yo me tomé la libertad de definir este diámetro, de medir este diámetro, y de una manera simple pude comprobar que no cumple con los estándares de calidad de una varilla de 3/8. Una varilla de 3/8 tiene pues su diámetro de 3/8 de pulgada como tal, ¿no? Y al momento de medirla, pues no tenía ni el 90% de eso. Por lo tanto, podríamos definir
que se podría tratar de un acero no original. Y aún más, la tercera parte que a mí me confirmó de que no era un acero original, que en su momento las barras de aleación que crean el molde dejan sunchos o surcos en la parte de las orillas, tal como lo vemos acá donde yo tengo el puntero en estos momentos, acá, ¿no? Y que estas corrugas longitudinales, y las queremos ver así, que no tienen ningún tipo de función, pues serán más altas que las corrugas que sí deberían de tener función, ¿verdad? Entonces podríamos definir que este es un acero que no es muy bien utilizado. A diferencia del que tenemos en el lado derecho, yo podría definir que ese es un acero original porque la corruga tenía una buena gradita, es decir, tenía un buen espesor, y que la corruga longitudinal en su momento, pues podría establecerse de manera uniforme con respecto a las corrugas transversales y que no generaría mayor problema. Aún más, si ustedes se dan cuenta en el doblez que se tiene en la parte de arriba donde tengo el cursor, nos damos cuenta que la varilla logra tener cierto arco que en su momento pues podría ser indicador de que es una varilla original, ¿sí? Las varillas comerciales cuando se doblan no forman un arco como tal, sino se doblan tal como están, no se quiebran, pero sí logra deformarse hasta cierto punto que no se logra percibir un arco como tal. Ahora bien, algo se me olvidaba. Este acero que tengo del lado derecho, al ser del 2005-2006, no tiene un código como tal como lo vimos en los dos ejemplos pasados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese código fue utilizado e implementado a partir de 2013. Muy pocas varillas anteriormente lo tenían y no era un código muy estándar. La varilla del lado izquierdo, pues vale la pena mencionar que no tenía ningún tipo de designación, por lo cual suponemos y afirmamos que se trata de una varilla no normada. Veamos ahora. Del lado izquierdo, podríamos establecer que esto es una construcción, les digo yo, desde hace, chicas, unos 30, 40 años. ¿Por qué? Primero, la aleación muy posiblemente a la cual estaba sometida esta barra de acero no era la correcta. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, tiene mucha corrosión, no se le observan corrugas, tiene un diámetro bastante pequeño y que en su momento podríamos hablar de un acero no normado. Esta es una fotografía de una columna que se rehabilitó, se reforzó, una fotografía real de una construcción de 3 niveles. Les digo, no deberíamos de utilizar aceros sin corrugas para hacer algún tipo de construcción como tal. Ahora veamos la del lado derecho. Y esto aún más no cumplía con los diámetros permisibles ni para una varilla de 3/8, es decir, esta era una varilla de 1/4 que soportaba una columna y aún así no tenía la designación de 1/4, sino era bastante más baja. Veamos la foto del lado derecho. Ya es una foto de una varilla un poquito más reciente. Le calcularía yo entre 5 y 7 años de haberse fundido esta varilla y lo denoto por dos cosas. Primero, la buena corruga que tiene. Si ustedes se dan cuenta, en la parte central de la fotografía, en esta parte, se dan cuenta que las corrugas tienen una altura bastante determinada, bastante pronunciada con respecto a las corrugas laterales o las corrugas longitudinales de la varilla de acero. Primero. Segunda, son corrugas en X, es decir, ya son corrugas más actuales. Ahora bien, algo que a mí me llamó mucho la atención de esta fotografía es que esta sí ya tiene el código, pero no lo tiene completo, ¿sí?
Muchas veces nos vamos a topar con esto, que solo dice AG y que más arribita decía, si no estoy mal, decía 4, que esta es una varía de número 4, es una varía de media, ¿sí? No decía normas, no decía grados, ni decía W, que era lo que definíamos nosotros que sí iba a estar una varía normada. Ojo, en esto tenemos que tener mucho cuidado. A veces nos dejamos llevar por los códigos y nos dejamos llevar que si no traes porque no es buena y teóricamente debería ser así, pero hay casas que todavía hace unos 10 años, unos 8 años no establecían la norma de la manera correcta y como no estaba normada sino fue hasta el 2013, entonces no era obligatorio colocarle esto. ¿Qué era lo que hacían las casas anteriormente? Bueno, al lote al cual le despachaban a uno el hierro, le daban una tarjetita. Si era hierro AG, era una tarjetita azul con blanco y líneas amarillas, en donde establecía la fecha del lote de producción, el diámetro o la designación de la varilla, el límite de fluencia y el límite de fluencia al ensayo, ¿verdad? Podríamos definir que esta es una buena varía, esta es una varía original por la altura de las corrugas y la forma de las corrugas también. Bueno, y por último veremos esta fotografía en donde a mí me pareció bastante curioso el hecho de estas varías. Si ustedes se dan cuenta, la varía teóricamente está muy bien conservada, es una construcción realmente reciente, no me recuerdo si fue del 2018, 19, 20 esa fotografía, pero por ahí. Son corrugas en X, a grosso modo podemos establecer que sí tiene una buena altura, una buena separación, sin embargo tienen un problema, y es que estas varías que están aquí, ninguna de las 6 varías, porque aquí atrás de esta hay otra, ninguna de las 6 varías traía un código al cual nosotros íbamos a definir para poder establecer qué tipo de varía estábamos utilizando, ¿sí? Este fue una evaluación que yo hice, me recuerdo, por un pequeño problemita que se dio ahí. No vimos designación de varías, sin embargo, al momento de calcar o de tocar las varías, pues establecimos de que en su momento sí podrían funcionar de una manera adecuada. Ahora bien, veamos esta fotografía del lado derecho. Veámoslo en la parte de abajo. Ok. Ahí hay, ay Dios, incontable nombre de errores, diría yo, y más de errores, de horrores a lo que nosotros estamos acostumbrados de ver en la construcción como tal, ¿sí? Por ejemplo, le voy a preguntar, de acuerdo a lo que hemos estado platicando, a Fernando, ¿me podrías decir un error que pudieras ver en esta imagen con respecto a las varías de cero? Podría ser el distanciamiento de las corrugas, Inge. Ese podría ser uno que yo veo. Ok, excelente observación. Muy bien. Vamos a ir apuntando una por una y al final vamos a dar una media explicación de eso, ¿verdad? Entonces, tenemos como primera parte las corrugas. Aracel, no, mejor a Katy Leal, ¿me podrías decir otra? Tal vez el amarre de las corrugas. No sé. Ah, ok, gracias. Vamos a ver, Oscar, ¿me podrías decir otra?
El diámetro de los estribos podría ser, Inge. Ajá, muy bien. Y por último, Mario Maldonado, ¿me podrías decir otra? Sí, tal vez la separación de las varillas. Sí, bueno. Vamos a quedarnos con esas 4. La primera, en la que me gustó bastante que lo vieran al inicio, es en cuestión a las corrugas. Si ustedes se dan cuenta, justo donde tengo el cursor, podemos observar las corrugas como tal. Esta, déjenme decirles, es una construcción que yo analicé el año pasado. Me pidieron de favor que fuera a verificar si el maestro de obra, porque inclusive ni un ingeniero ni un arquitecto diseñaron esas vigas. Eran unas vigas como de 5,5 metros de longitud. Tenían un peralte como de 27, 30 centímetros, porque no estaba definido ni uniforme. Una aberración como tal. El maestro de obras dijo, miren, yo le estoy metiendo acero original. Cobró el acero como que si fuera original y a la mera hora no lo era. ¿Cómo me dio cuenta de que no era original? Veamos las corrugas. Miren ustedes la corruga de la varilla de 3/8 donde está aquí el cursor. En ningún momento se establece como la foto anterior que les había mostrado, ¿no? No existe una buena gradita que uno diga, sí, se logra tocar. Y aún así, la varilla de media que está en la parte de abajo, también la separación de las corrugas no es de la manera adecuada o no está hecha de una buena manera. ¿Por qué? Se dan cuenta, es casi que una varilla lisa, ¿sí? Solo porque este pedacito se logra ver y lo logramos constatar en las 2 varillas del lado izquierdo. Si se dan cuenta ustedes, aquí las corrugas son casi imperceptibles a la vista, ¿verdad? Solo porque yo sé que está ahí la corruga porque está un poquito oxidado, si no, ni se logra ver. Y en la de abajo casi ni se logran ver corrugas, ¿sí? Ojo acá, y era algo que yo quería que ustedes vieran. La varilla donde tengo ahorita el cursor, teóricamente es una varilla normada. ¿Por qué? Porque trae su código. Si ustedes se dan cuenta, aquí no trae corrugas. ¿Por qué? Porque teóricamente traía el código. Los fabricantes guatemaltecos nos hemos ingeniado para pasarnos las leyes y los códigos y normas de construcción para poder establecer este tipo de situaciones. Veamos solo rápidamente esta fotografía. Vean la altura de las corrugas. Y ya estamos hablando de una varilla ya un poquito más viejita. Veamos las corrugas. Se logran ver como que si fueran las venas del acero. Ahora veamos otra vez esta fotografía. No logramos ver las mismas venas en el acero. Y teóricamente tendría que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque en su momento este era acero comercial. Veamos ahora la varilla que está al fondo. Esta varilla sí era acero original. Dense cuenta, creo que no muy bien se aprecia. Tal vez lo vamos a lograr ver así un poquito más. No. Creo que estaba mejor así. Dense cuenta de las varillas longitudinales de la columna de la parte de atrás. Se logran ver las corrugas como tal. Se logran apercibir desde el ángulo en donde fue tomada la foto y son corrugas en X. Vean ahora las otras corrugas, las otras varillas. No se logra distinguir de la misma manera. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que en algún momento sí es perceptible a la vista el poder establecer las corrugas o el estado del acero, si es original o no, mediante las corrugas. Tienen que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque en su momento esta columna pudo estar muy bien diseñada, pero si esta viga tiene un acero muy pobre, lógicamente acero de baja calidad, pues en su momento no podríamos establecer nosotros su funcionalidad de la manera correcta. No sé quién habló de los amarres,
Estos amarres, por lo menos a mí no me gustan, porque si ustedes se dan cuenta, los dejan todos flojos, aquí donde tengo el cursor, aquí también, solo agarran los amarres con un amarre cuadrado, se le llama, más no en X, que es el ideal. Cuando veamos el tema de alambre de amarre, pues vamos a ver un poquito más, anidar un poquito más de eso. Algo que también lo dijeron, el diámetro de los estribos. Ojo, los estribos a nosotros, ustedes lo van a ver más adelante, me imagino, en cursos de diseño estructural, pero el diámetro de los estribos tiene mucho que ver con la fuerza a corte que va a soportar una sección transversal. Nunca, por ningún motivo, y eso sí quisiera dejarlo en claro, por ningún motivo, aún así fuera una solera corona, nunca se deben de utilizar estribos de 1/4 en ningún elemento estructural, ¿sí? Nunca. Aquí tenemos la gran aberración que utilizaron estribos de 1/4 para una viga de 5 metros y centavos. Lógicamente esto nunca iba a soportar ningún tipo de esfuerzo. Por último, la separación de los estribos, nos habían dicho ustedes, pues lógicamente la separación de los estribos no es confinado a cada 7.5 como lo dice la mayoría de profesionales, debe de ser calculado mediante un proceso lógico matemático para calcular las cuantías y áreas de acero, ¿verdad? Eso lo van a ver a más detalle en otros cursos. ¿Qué era lo que yo quisiera que hubieran visto? Primero, el código, la barra normada teóricamente con muy pocas corrugas. Segundo, barras de 1/4. Nunca se utilizan barras de 1/4. ¿Por qué? Porque no están normadas. Y las barras de 1/4, déjenme decirles, tienen una característica muy básica, muy fea, que yo les digo, no la utilicen. Las barras de 1/4 se oxidan, se oxidan más o más rápido que una barra normal, ¿sí? Y lo podemos ver aquí. Este armado, si no estoy mal, tenía 6 días de haberse colocado. Vean ustedes el nivel de corrosión que tienen las varillas de 1/4 con respecto a las varillas que tiene colocada la columna. La columna no tiene nada de corrosión y las varillas de 1/4 sí. Y recuérdense, entre más corrosión tenga una varilla, menor es el esfuerzo a fluencia que va a tener, ¿sí? Y algo que no está dentro del tema del acero, pero que sí lo vamos a ver, es que en su momento miren todo este retajil de pedacitos de alambre de amarre. Primero, es material desperdiciado. Segundo, al momento de la fundición, esto muy seguramente no lo hubiesen quitado y por lo tanto interferiría al momento de crear o ratoneras o que se queden piedrines ahí atorados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta estos conceptos que les estoy dando para evitar de cometer este tipo de errores. Lógicamente, esta viga fue totalmente desarmada, desarticulada y se dieron las recomendaciones necesarias. Al momento nosotros de llevar ya, porque esto nos fuimos un poquito por el tema legal, al momento de analizar estas barras de concreto, o perdón, estas barras de acero, nos dimos cuenta que el acero era totalmente comercial, que no tenía el diámetro adecuado, lo medimos con un vernier digital en la parte de acá donde tengo el cursor, y que las corrugas no llegaban ni al 60% de altura de lo que nos establece la norma. Entonces es importante que lo sepan y que en su momento, cuando ustedes muy posiblemente sean supervisores, tengan mucho ojo y mucho cuidado al momento de establecer este tipo de visitas de campo, ¿verdad? No sé si habrá alguna duda, compañeros.